La educación está en crisis y la tecnología llegó para ayudarnos. Yo soy Humberto. Y yo soy Raquel. Nos pusimos la meta de hacer más fácil el camino a los migrantes digitales. Investigando, informando y conversando con ustedes sobre las vanguardias en tecnología educativa. Somos Edutopia Academy. Y comienza Edutopia Academy, el lugar donde creamos la utopía de la educación. ¿Cómo estás, Humbertico? ¿Cómo estás, Raquelita? Estoy muy bien. Bienvenidos, audiencia, queridos profes, a el nuevo episodio de Edutopia Academy. Hoy tenemos un temazo que levanta polémica. Hoy tenemos un temazo polémico, pero yo creo que es un temazo polémico, sinceramente, por mis prejuicios personales. Sí, de hecho, explico. nos inspiramos en el tema del mes de la comunidad LGBTQI+. No estoy muy claro. Perdónenme. Yo sé que es LGTB. Exacto. Yo voy a pedir disculpas en el minuto 1 a todo el mundo que está viendo esto, que se siente identificado. Sorry, hablo desde mi ignorancia, pero creo que hay cosas que decir al respecto porque hay cosas bastante interesantes de cómo esto se vincula. Sí, y de hecho, justo iba a comentar que la razón por la que me parece que me causa así como que va con mis prejuicios, no es porque yo sea prejuiciosa con eso, sino porque yo tengo un prejuicio de que los profesores son cerrados con eso. Ve, mi prejuicio va más allá, es un metaprejuicio. Mi prejuicio es de que cuando yo recibí clases, recibí tantos comentarios negativos sobre el tema LGTBI, etcétera, que quedé traumada. Pues yo digo como que no, esta gente definitivamente no entiende. Claro. Pero, obviamente, eso también es una falacia, es mentira. Tienen que haber muchísimos profes súper geniales que entienden que la tolerancia y la aceptación es la clave. Pero, Humberto y yo hoy queremos hablar de algo que va más allá de eso, y es cómo el sistema educativo trata este tema de la igualdad de género de manera sistemática. ¿Cómo la trata de manera sistemática? ¿Ok? Exacto. Ese es el tema de hoy. A ver, nosotros nos inspiramos en este tema porque hace tiempo, hace como un año, yo había visto un video muy interesante que hablaba sobre la propaganda, ¿ya? Y de cómo estas, concretamente los videojuegos, cómo esta propaganda nos adoctrinaba, ¿ya? Entonces, él hacía unas acotaciones muy interesantes porque una cosa son como las dinámicas del juego e incluso las dinámicas de la vida real, que uno simplemente va haciendo cosas y estas cosas que uno hace te van generando una cierta satisfacción y van construyendo tu personalidad y tus creencias y todo, pero a veces como que no nos cuestionamos ciertas cosas y ahí está la clave, como que cuáles son las cosas que damos por sentado y cuáles son las cosas que cuestionamos o que peor aún, que no cuestionamos. Premisa para todo esto, ¿y por qué lo estamos haciendo? Y es la razón principal. Bueno, porque la educación o el sistema educativo tiene un poder extremadamente grande. Y como dijo Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Ese era el tío, ¿no? El tío de Spider-Man. Sí. El tío Ben. Gracias por esas sabias palabras, tío Ben. Es verdad, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y la educación tiene demasiada responsabilidad porque muchas veces la educación se utiliza para adoctrinar. De hecho, de ahí viene la educación. O sea, el tema de la educación como la conocemos nace porque querían adoctrinar a la gente para que después de ir a las escuelas no se quejaran cuando fuesen a trabajar en jornadas laborales continuas en donde tú te paraban en el timbre y tú tenías que salir, que comer y regresar rápido. Entonces fue como que, ¿cómo hacemos para que esta gente entienda que nos tiene que hacer caso a nosotros como jefes? Bueno, 12 años en donde les vamos a decir cómo se hace eso. Mira, 3 cositas acá que capaz me lanzo unos sólidos 5 minutos hablando. Clásico. Primero, Napoleón decía, yo quiero construir un grupo de franceses, ¿ok?, dentro de la sociedad que dirijan el real saber y entender de Francia. Y esa era la percepción que él tenía de los profesores. Y él ahí creó un grupo de profesores, ¿ya?, para moldearle la mente a los franceses. Primero, como que la importancia que tienen los docentes en la vida de alguien. Para muestra un botón. Cada vez que a mí me preguntan en una entrevista de trabajo, Humberto, ¿cuáles son tus valores? Yo siempre digo los 3. Fe, fraternidad y servicio. Adivinen de dónde vinieron estos valores. Del colegio. Donde estudié, ¿ok? Porque por 12 años a mí me los estuvieron recalcando y metiéndome en la cabeza, 3 veces al día, al menos por 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Dale, pero lanza, es que si no vas a hablar 10 años aquí, 10 años.
Yo iba a decir, cónchale, si ahora se me olvidó. ¿Se te olvidó? Sigo. No, ya, paréntesis aquí. Este es el insight más loco que tengo. El punto es, esto que me metieron, yo digo que los acepto, que yo soy consciente de que me los metieron en la mente, pero como me gustan tanto, los acepto conscientemente, ahora son parte de mí. Pero ¿hasta qué punto eso es real? ¿Hasta qué punto mis pensamientos son realmente míos o son lo que mi educación me permitió ser? ¿Me explico? O sea, ¿hasta qué punto podemos ser realmente conscientes? Llévatelo ahí, Ramón, llévatelo ahí. Es que, ojo, eso que dices, a ver, yo desde que empecé a meterme en el mundo de la educación y dije quiero ser profe y empecé a trabajar en la industria, yo me di cuenta de una cosa que en verdad me causaba demasiada frustración. Y era por qué la industria educativa es tan lenta para asimilar cambios. Entonces yo me di cuenta que la razón por la cual era lenta es porque es sumamente hermética. Para que entren nuevos actores, nuevas ideas o nuevas cosas, tiene que pasar por muchas capas de protección. Entonces, supongamos que el niño, ¿ok?, está en el centro del proceso y tiene varias capas que lo protegen. Entonces, primero están los padres, luego están los profesores, luego está el personal administrativo, luego está el colegio como institución. Entonces, para tú llegar a ese niño, tienes que romper tantas capas que es muy poca la información que al final le llega que no esté controlada por estos actores, ¿ya? Entonces, okay, claro, esto es así porque en las escuelas está lo más valioso de cualquier sociedad, que es sus niños. Y digo que es lo más valioso porque es el futuro. Entonces, cualquier persona o cualquier idea que se logre instalar en la mente de los niños va a tener resultados impactantes y fundamentales en esa generación de estudiantes en un futuro, sea a mediano o a largo plazo, pero va a tener un impacto duro. ¿Sabes que en ese sentido yo creo que en este momento los profesores están divididos en una dicotomía muy loca, que está en dos partes? La primera parte es, ok, bro, yo no te quiero adoctrinar, yo quiero que tú estés informado, seas libre y consciente, y por la otra mitad está, bro, hazme caso, quédate quieto, Ramón, quédate quieto. Entonces es como una dicotomía entre, brother, esta persona tiene que ser libre, tiene que entender las cosas por sí misma, bla, bla, pero el sistema está tan creado para adoctrinar que no se conjugan, bro, no se conjugan, simplemente los estudiantes no saben qué hacer entre ese, sí, tú tienes que ser libre y consciente, y al mismo tiempo, pero tienes que hacer todo lo que yo te digo y cuando te lo digo y cómo te lo digo, porque si no, menos puntos. Claro, es que eso está muy vinculado al tema de la autoridad, porque es como que, a ver, yo creo que la clave en la escuela o cuando ocurre un buen proceso educativo es cuando el estudiante se empieza a cuestionar cosas que antes no se cuestionaba, ¿me entiendes? Como el porqué de las cosas, pero cuestionárselo realmente, ¿me entiendes? Aristotélico, socrático, nada más así. Exacto, que sea algo genuino, que no sea algo fingido, sino como que, que, ojo, aquí está el punto, esas dudas están dentro de nuestra naturaleza. No sé si a ti te ha pasado, Raquel, que de repente hablas con un niño, hay cierta edad, no sé cuál es, creo que son como los 5 años, que ya el niño habla bien, ¿ok?, y empieza a preguntar de todo. Y todo el día está preguntando por qué tal cosa, por qué esto otro, por qué esto otro. Entonces, ¿y sabes por qué, Humberto? ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque lo único que una persona no puede dejar de hacer jamás es aprender. Todo el mundo aprende siempre y no puede dejar de hacerlo. Esté el profesor o no, siempre vas a aprender. O sea, que la educación está ahí para darnos ciertos aprendizajes, pero ojo, que una persona por sí misma puede aprender sin la escuela. Eso es un hecho. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da tanto miedo entonces, como, no sé si como industria o como gremio o como institución, el que realmente los estudiantes se cuestionen verdades fundamentales que nosotros creíamos como válidas? Entonces, acá es cuando entra la dicotomía, porque al final de la historia, una de las personas que yo más admiro, que es Sir Ken Robinson, él decía que uno de los objetivos de la educación debe ser pasar una identidad cultural de generación en generación. Entonces, esta identidad cultural se basa en ciertas verdades y en ciertos conocimientos compartidos y comunes. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a cuestionar estas cosas que nos dan nuestra identidad? ¿Me entiendes? Fácil. Es que te lo pongo así, desde hace rato ya yo estoy pensando, mira, vamos a estar claros, tengo 26 años, me puedo equivocar, pero te voy a hablar de lo que estoy pensando ahora porque uno está creciendo, uno está equivocándose y punto, y quizás no me estoy equivocando, quizás este es algo que es bueno. Por ejemplo,
el tema de la nacionalidad. La identidad, te define, Siempre en donde yo he estado han unido tu identidad con tu nacionalidad, ¿ok? Tú eres Raquel venezolana. Ojo, me encanta ser venezolana, pero en el momento en el que seas de un país te lleva a que no te puedas llevar bien con otro país o con otra frontera o que te sientas que eres mejor que otro por ser de tu país, brother, para mí está totalmente mal, totalmente mal. De hecho, cuando Einstein cuando lo logró, él se quitó la nacionalidad, él no quería tener nacionalidad, después se lo tuvo que dar a los Estados Unidos porque si no lo mataban los nazis, pero me explico, era como que su fin último era estar libre de fronteras y eso para mí es una de las cosas en las cuales te adoctrinan en la escuela. By the way, nos fuimos por las ramas, cero, cero LGTB, tipo... Justo quería agarrar tu argumento y volverlo al camino, ¿ok? Ok. Y mi argumento es este, es como que, por ejemplo, yo salí de mi colegio feliz, o sea, la doctrina que me impusieron, yo la acepté, encantado de la vida, fue así como que, venga. ¿Qué pasa? A pesar de que de repente, capaz, yo por mi persona caigo en ciertos estereotipos, nunca viví esos estereotipos de una manera negativa, ¿ok? Cuando yo me empecé a plantear todo esto, es cuando estos estereotipos sí tenían un impacto negativo en la vida de gente que yo quería. Porque ya no estás en tu burbuja, en tu colegio, en donde todo estaba exactamente igual, sino que ibas y te chocabas con otras burbujas. Es que, no, incluso en el colegio. O sea, porque uno de los grandes choques que tuve en mi vida, fue cuando profesionalmente tuve que deconstruir en la institución donde yo trabajé, donde yo estudié, que quiero tanto. Concretamente yo me acuerdo un año donde yo era profesor de religión y me recuerdo que había un grupo de chicas, bueno, en verdad de personas, porque eran chicas y chicos, que, o sea, pertenecían a la comunidad LGBT y se sentían discriminados. Y era una discriminación sistemática por parte del colegio. Y cuando tú realmente te acercas a la vida de esas personas y hablas con ellos sin estos paradigmas de no, es que tú eres lesbiano, que tú eres gay, y en verdad hablas con el ser humano que hay detrás, te das cuenta que hay un sufrimiento bandera y que su vida la está haciendo miserable. O sea, esa misma institución que a mí me causó tanta felicidad, a esa persona la está haciendo miserable. Y eso es injusto. Entonces, ahí es cuando uno se empieza a cuestionar muchas cosas y dice, o sea, es que el video este que hablamos lo dice clarito. Una de las primeras cosas que te cuestionas es, ¿qué cosas no me estoy cuestionando que están causando dolor en otras personas y que yo no tengo ni idea y que yo apoyo? Eso a mí me voló el coco. Y dije, mierda, no puede ser, weón. Es muy loco y además que en el colegio vi varias cosas interesantes. Por ejemplo, una vez fuimos a una misa. Es que el tema de la religión es muy heavy porque la religión constantemente ha estado en contra de estos grupos que son distintos. Que son distintos un coño, que eran distintos, porque ya sabemos que son exactamente iguales y ya. Bueno, ya, el punto es que en la misa estaba un sacerdote dando la palabra, y en un momento empezó a decir como que... Y el otro día supimos que en tal lugar se estaban dejando que dos personas del mismo sexo se casaran, pero ¿qué es eso? Y yo me quedé así pensando tipo, a este tipo lo van a matar aquí y de repente veo a los representantes parándose y aplaudiendo así que sí. Y yo así. O sea, y después salimos de la iglesia. Vale, me siento mal contando un chisme así. Salimos de la iglesia, pero es que es como ese sacerdote hacer eso y como esos papás se van a parar, hazme el favor, machi. Bueno, salimos de la cuestión. Y estoy así, y obviamente yo empiezo a ver a personas que sabía que eran lesbianas, que eran homosexuales, que eran lo que quisieran, y yo digo, qué mal se deben haber sentido en ese momento, me explico, en donde todo el mundo estaba aplaudiendo esa cuestión. El tema, o sea, la razón por la que yo siento que no soy tan letrada en estos temas, yo creo que es porque ni siquiera se me pasa por la cabeza que otras personas que son exactamente iguales y que pueden tener dolores y que pueden tener felicidades y amores y exactamente iguales a mí, tengan que tener ni siquiera un nombre, ¿sabes? Para mí es como, ni siquiera deberían tener un nombre porque es como somos lo mismo y ya. Claro, es que yo creo que ahí está el tema del debate entre somos todos iguales o somos todos diferentes. Yo creo que igual es bueno que existan estas iniciativas de la comunidad LGBT. De hecho, me gusta que tengan una comunidad
por una razón, y es porque le dan visibilidad, porque estos grupos son históricamente, Sí, marico, ignorados, ¿me entiendes? Entonces no, ahora tienen como el spotlight. Y está bien, es como el tema de Black Lives Matter, ¿me entiendes? Es como que no se sí, trata de todas las vidas importan, no, se trata de que, es como, mira, esta es la analogía que yo pongo. Cuando un amigo mío se siente mal, yo no agarro y le digo, no, es que todo el mundo se debería sentir bien, entonces voy a tratar bien a todo el mundo. Es como que, ok, esto es algo que deberías hacer en tu vida. Pero si yo tengo un amigo que se está sintiendo mal, yo le voy a prestar especial atención y especial cariño para que se sienta mejor. ¿Me entiendes? No es como que lo voy a tratar igual. Entonces, como yo lo veo de la misma manera. Es como que hay una comunidad históricamente reprimida que ahora necesita reivindicarse ante el resto de la sociedad. Y está bien que tengan su spot y está bien que tengan su momento para visibilizarse, para que todos lo vean, ¿me entiendes? además que me encanta que en este momento, en vez de visibilizarlo, como en otras oportunidades lo he visto, como algo negativo, con dolor, me gusta que es ya una celebración, me explico, ya es gente celebrándose a sí misma en como les da la gana. Y eso es lo que me parece bonito, porque yo soy medio, o sea, a mí los temas del resentimiento les tengo como miedo porque los resentimientos llevan a la gente a malas decisiones. Cualquier resentimiento lleva a la gente a malas decisiones, ¿ok? Tipo, que no sé, generan violencia, eso es lo que pasa. Por ejemplo, y te voy a dar un dato puntual porque a mí me pasó y me voy a poner política aquí y bueno, ya, no me importa nada. Pero es que, por ejemplo, con el chavismo y con la oposición en Venezuela, es como que, brother, mira, lo que llevó a que el chavismo se diera fue resentimiento. Si tú esperas que con resentimiento vas a hacer que el chavismo se vaya, va a venir algo que no se llame chavismo, sino que se llame otro peo, igual de resentido, que va a querer tomar el poder. Entonces, siempre que sean luchas de poder y resentimiento, no funcionan. Pero sí se trata de exigir respeto. Eso está bien. Está bien exigir respeto porque todas las personas lo merecen y uno tiene que ir tomar las vainas por sus manos porque si no, ¿quién lo va a hacer? Eso me parece muy bien y me parece muy valiente. Claro, es que yo creo que estas cosas de respeto eh, también dan la oportunidad para replantearse el sistema de creencias que uno tiene, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando tú y yo íbamos a la universidad en el metro, que hablamos de estos temas candela, Sí. porque además éramos profesores de religión. Entonces, yo prefería tener una conversación como súper honesta, y de hecho yo creo que Raquel ha visto mi peor lado, sobre lo que realmente pensaba y tener un debate, pero súper, súper intelectual. Y muchas veces Raquel me hacía entender como que las falencias que o sea, y las fallas dentro de mi lógica y que se basaban en prejuicios en realidad y que no tenían tanto que ver con la realidad. Pero que, ojo, está bien, porque uno a veces se tiene que permitir sentir esas cosas para después sanarlas. O sea, uno se tiene que permitir sentirlas. Lo que siempre nos va a salvar, y era algo que lo estábamos conversando alguien, es ser conscientes. Tú solo puedes aceptar, o sea, tú solo puedes entender y hacer que algo no pueda afectar tu manera de pensar cuando tú eres consciente de lo que está pasando. Por ejemplo, si antes en el colegio, de manera sistemática, estaban diciendo que dos personas no podían gustarse si son del mismo sexo, este es el momento para decir, bro, eso ya no existe porque tú ya eres consciente de la situación. Entonces tú como consciente no te puedes dejar afectar, pero todo parte de la conciencia. Esa es la clave de toda la cuestión. Es que, mira, y yo creo que esa conciencia, o sea, para que surja esa conciencia de que tú hablas, yo creo que todo el mundo debería tener un espacio o una persona con la cual hablar libremente. Y para llegar a eso, tú necesitas tener dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, es una especie de intimidad, porque es destapar las ollas más podridas de tu cabeza, ¿me entiendes? Es Sí. como decir, mira, bro, mi cabeza está llena de basura. O ni siquiera de basura, es como que mira lo que pienso y luego te das cuenta que es basura y es como que mierda, no puedo creerlo. Y segundo, es, yo creo que siempre mantener la discusión en el mundo de las ideas. A esto me refiero de que no atacar a la persona que está detrás de la idea, sino atacar la idea, ¿entiendes? Porque no es la persona la que está mal, es como la arquitectura mental o las premisas que te llevan a esa conclusión. Eso es lo que está errado. Entonces, Sí. con todo este tema de la comunidad LGBT y de los paradigmas y de todo, la otra cosa que quería decir es que también da oportunidad para escuchar nuevas voces, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando hay como un conflicto, eh,
Y sobre todo esto pasa cuando los conflictos son como llegan a un punto muerto. Son los que rompen los paradigmas, los que normalmente sacan lo mejor, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía como un tema con cómo se puede conjugar el tema de ser católico con una comunidad LGBT. Entonces, como que, ¿cómo pueden ser compatibles estos dos mundos? Hasta que conocí un religioso que tenía una autoridad espiritual, o desde mi punto, o para mí tenía una autoridad espiritual, o sea, yo era un modelo a seguir, y él me dijo que, a ver, si los católicos creemos en Dios, y Dios es amor, y dos personas del mismo sexo se aman, ahí está Dios, lo quieras o no. Y eso, ese argumento, esa premisa, para mí concilió estos dos mundos. Y dije, ah, ok, ya, todo está bien. Entonces puedo seguir siendo católico y no soy un patán. O sea, la cuestión está en cómo, o sea, ese por parte de la religión. Es que la religión es bastante, o sea, la religión es lo suficientemente flexible como para que tú juegues con eso y tal, según tus creencias y según tus motivaciones, etcétera. Pero con la educación es medio heavy porque tú no controlas la educación y más bien ella te controla a ti. La broma es al revés. Y las personas que tienen el poder de hacer un cambio en eso son o los profesores o los que están más arriba de los profesores en el sistema. Y yo creo que un profesor se debe convertir en algún momento, y si eres un profe y todavía no te ha pasado, estás mal, se tiene que convertir en algún momento en esa persona que es capaz de escuchar las cosas que están mal de alguien y sin juzgar, darle una opinión y una ayuda sensata. ¿Me explico? Sí, es que me recordaste a la Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo. Lo que hace ese profesor, que de hecho es una frase súper trillada que es, la revolución pasa en el salón, es porque el profesor en el salón hace lo que le da la gana, ¿ok? Él puede anotar en los papeles lo que sea, pero él en el salón de clases es dueño y señor de ese espacio. Eso lo pueden utilizar para bien o lo pueden utilizar para mal. Pero yo creo que acá lo importante es que nos demos cuenta de estos paradigmas en los cuales estamos montados y tengamos la apertura mental suficiente como para debatirlos, ¿me entiendes? Porque igual si son ciertos, entonces no va a haber problema en llegar allí de vuelta, ¿me entiendes? Pero dar la oportunidad Claro. de construirlos para volverlos a construir. Yo creo que ahí está la clave. Porque, por ejemplo, Sí. pasa tipo, un paradigma es las niñas no son buenas en ciencias, ¿me entiendes? Y eso Ah, es sí. parte del currículum oculto. Y eso se traduce que, por ejemplo, ahora no hayan tantas mujeres en cargos científicos, que era lo que hablábamos en el episodio de STEAM. Pero, Y eso es totalmente algo en lo que puede repercutir un profesor, porque mis profesores, no sé si consciente o inconscientemente, mis profesores en las áreas de ciencia tenían más... mira, es una cuestión que era de observación. Cuando ellos daban la clase, se dirigían a los hombres y no a las mujeres. Tan simple como eso. míralo de esta otra manera. Fíjate que durante tu escolaridad, o sea, tu educación primaria, tuviste mayormente profesoras mujeres, ¿cierto? Y Cuando pasaste a después secundaria, tuviste profesoras de matemática, de física, de tuve más biología. hombres que mujeres. Tuve mujeres, menos mal Mari Carmen, menos mal, iba a decir María Matilde, pero produce rencor en alguna persona. Pero al final sí hubo mujeres científicas, menos mal que lo pude ver como un rol en mi vida. Y lo peor, o bueno, lo mejor, es que cuando te toca, te dan cuenta que son brillantes. O sea, es Son como que, bro, brillantes. qué arrecho. Sí, bueno, sí. O sea, no me voy a meter en tema de feminismo y educación porque ahí sí la agarraría, pero chimbo. Y creo que ya tenemos que decir la hora. Ya tenemos el tiempo. Sí, ya tenemos el tiempo, ya está como para... Ok, cerrando aquí. Uno, en temas de sexualidad, cada quien puede hacer lo que le dé la gana, eso ya lo sabemos. Segundo, existe un adoctrinamiento y tú como profe tienes que estar consciente de que no caigas en el juego del adoctrinamiento porque siempre pasa, o sea, siempre está pasando. Tú eres el que tiene que ser consciente para decir no hacerlo. Y tres, como parte de los valores de un profesor, ante todo debería estar la tolerancia. La tolerancia ante cualquier cosa que pueda causar en él alguna incomodidad. Y con el tema de la igualdad, chamo, es que hagan lo que les dé la gana. Pues. Mira, esta es la cuestión. Si la gente no le hace daño a nadie,
puede hacer lo que le dé la gana. Y si aparte la gente no solo no le hace daño a nadie, sino que anda igual amando a otras personas, se me salió los hippies, pero perfecto, es lo mejor. Es que yo creo que eso va a suceder en la medida en la que derrumbemos el autoritarismo dentro de la escuela. Yo creo que mientras esté esa cultura autoritaria, de ver obediencia ciega porque el profesor tiene un rol de autoridad y ya, y esa autoridad no se basa en otras cosas, eso va a seguir igual. Pero bueno, profes, Esto eso era es todo por el episodio de hoy. denso, quedé sudando y estoy en invierno. Qué buena frase. Así se va a llamar Sí. el episodio. Bueno, profes, Chao, cuídense. profes. Chaito.